Enseguida vamos ya con el último análisis, ahora que ya tenemos ese cierre del viejo continente. Antes queremos rescatar las principales palabras que ha destinado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su reacción a el dato de inflación que hemos conocido hoy en Estados Unidos. Recordemos, 7,1% la inflación general, tasa interanual, 6% la subyacente. En términos mensuales también hemos visto una mejora, 0,1 la general, 0,3 la subyacente. Mientras tanto, como decimos, Joe Biden reacciona al dato de inflación en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente de la mayor potencia económica del mundo? Bueno, nada que no sepamos. Por un lado, que la inflación está disminuyendo, que se observa o hay una visión general de que la situación en ese sentido está mejorando. Dice que los precios siguen siendo demasiado altos, es decir, una inflación del 7% pues sigue siendo elevada, pero que se va mejorando, sin olvidar que todavía queda más trabajo por hacer. Bueno, sobre todo estamos a la espera de la próxima actuación del Banco Central estadounidense, de la Reserva Federal. Mañana conoceremos el veredicto y veremos a ver también qué pistas nos da de cara a las próximas reuniones. ¿Qué más ha dicho Joe Biden? Bueno, ha mencionado la subida de los salarios, un aumento más rápido que se ha producido de una forma más rápida respecto al alza propia de los precios. Y Joe Biden insiste que los precios deberían volver a la normalidad a finales de 2023. Es decir, Joe Biden espera o desea que los precios, que la inflación vuelvan a normalidad para finales del año que viene y espera que no suban. Estas serían las principales frases, los principales mensajes que rescataríamos, los más destacados de Joe Biden. Nada nuevo en el horizonte, pero bueno, vemos como el presidente de Estados Unidos saca pecho de la inflación, de este último dato de inflación, y confía en que Estados Unidos podría ya tener una inflación normalizada para finales del año que viene. Esos serían los grandes titulares con los que nos quedamos. Mientras, como decimos, cierre del viejo continente en positivo para las principales plazas, con un FTSE de Londres que finalmente se ha notado un avance de 7 décimas, en el caso del K40 1,4% de subida, 1,3% para el DAX, el MIB italiano 1,3% y el IBEX 35 pues en la misma dinámica que el FTSE de Londres, algo más rezagado, 0,74% de subida, 8.319 puntos. Como ha visto la sesión Joaquín Robles, analista de XTB? Muy buenas tardes, Joaquín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, sesión marcada por el dato macro por excelencia que estábamos esperando, dato de IPC en Estados Unidos, y además, bueno, hemos visto alzas finales para el viejo continente, pero era importante también observar las subidas iniciales con las que abría hoy Wall Street. ¿Cómo habéis estado viendo estos compases de la sesión? Sí, la verdad que había ciertas dudas del dato de hoy, sobre todo después de conocer el pasado viernes el dato de índice de precios del productor, que fue un poquito más alto de lo que se esperaba, pero bueno, lo que hemos conocido es muy positivo, ¿no? Se trata del quinto mes consecutivo que la inflación baja en Estados Unidos, además el segundo mes consecutivo que lo hace de una manera mayor a lo que se esperaba, ya está en el 7,1%, justificando las últimas subidas de tipos de la Reserva Federal y dando alas a que pueda empezar a suavizar el ritmo de subidas, ¿no? Que durante la reunión de mañana, que podremos seguir también a través de XTB con Pablo Gil, pues pueda subir 50 puntos básicos en vez de 75 puntos básicos, lo que daría pie a que cambiara, bueno, a que pivotara, ¿no? Y que durante el año que viene pudieran ser quizá otros 50 puntos básicos de cara a la reunión de febrero para llegar a esa mitad de año en ese entorno del 5%. Esto es positivo para las bolsas, como se ha visto, el Nasdaq ha llegado a subir más de un 4%, pero se han ido desinflando estas subidas. Lo que hay que tener en cuenta ahora son varios factores. Parece que durante este año hemos estado solo centrados en hasta dónde puede ir la inflación y hasta dónde pueden ir los bancos centrales subiendo los tipos de interés, pero quizá el año que viene empecemos a cambiar el enfoque y empecemos a ver hasta dónde puede bajar la economía, el PIB, el empleo y otros indicadores económicos de los que estamos viendo una progresiva desaceleración durante todo este año, y parte de estas subidas, parte de este rally que hemos visto desde hace prácticamente ya 5 semanas empiece a perderse por el camino. Por un lado, Joaquín, por otro, estamos ya a un día de conocer la decisión de la Reserva Federal. Hoy arrancaba la reunión de 2 días y a 2 días de conocer la decisión del Banco Central Europeo.
Por un lado y por otro, ¿qué esperamos? En cuanto a magnitud de subidas, parece que hay una visión unánime de que vamos a tener 50 puntos básicos tanto en un lado como en otro, pero claro, en el caso de la Reserva Federal planteamos otras cuestiones, como si podemos estar ya cada vez más cerca de una pausa, si incluso habría la posibilidad de un recorte de tipos en 2023, aunque hay quienes lo sitúan más para 2024. En el caso del Banco Central Europeo, más allá de la subida de tipos de interés, también vamos a estar muy pendientes de si nos aporta algún tipo de detalle sobre la reducción del balance. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, yo creo que no vamos a ver muchas perspectivas a medio plazo porque al final seguimos en un entorno económico muy incierto, con muchos focos de tensión abiertos, lo que va a hacer que los bancos centrales sigan diciendo que van a mantenerse a la expectativa de los próximos datos, pero lo que sí que parece claro es que mañana la Reserva Federal va a subir 50 puntos básicos, no 75, de hecho en la herramienta, ¿no?, de FedWatch del CME las probabilidades que dan ya superan, ¿no?, el 80% a esta posibilidad. Y luego, de cara al Banco Central Europeo, parece que se está hablando, ¿no?, de la subida de 50 puntos básicos. A nosotros todavía tenemos ciertas dudas. En parte nos defraudaría, ¿no?, Christine Lagarde solo subiendo 50 puntos básicos porque la inflación no ha dado muestras de que haya remitido tanto como la norteamericana. De hecho, Christine Lagarde ha dicho que puede que no hayamos visto el pico de inflación en Europa. Hoy la hemos conocido, el dato definitivo en Alemania es del 10%, es 5 veces más del objetivo, ¿no?, que tiene el Banco Central Europeo. Sí que es verdad que la economía europea en su conjunto es mucho más vulnerable a las subidas de tipos por el alto endeudamiento que tiene y también por la diferencia de crecimiento que ha habido entre los distintos países, pero hacer ahora mismo una pausa, empezar a suavizar el ritmo de subidas cuando estamos viendo como también alertaba, ¿no?, de hecho el Banco Central Europeo, como muchos gobiernos están incentivando fiscalmente lo que puede generar también más inflación, podría ser un problema en el medio plazo. Así que bueno, veremos finalmente qué es lo que hace el Banco Central Europeo. También hablabas de la reducción del balance, hay muchas dudas porque también es una manera de endurecer la política monetaria. Se hablaba que durante el año que viene podrían ser en torno a los 150 a 200.000 millones que dejaran de recomprar, pero como te digo, ¿no?, prácticamente las estimaciones eran tan amplias que es muy difícil, ¿no?, hablar de cuánto podría hacerlo, ¿no?, el Banco Central Europeo. Así que quizá está más clara la visión de la Reserva Federal que la del Banco Central Europeo, así que nos esperan 2 días por delante que yo creo que van a decidir, ¿no?, el rumbo de los mercados de cara a este final de año. Pues nos quedamos con esas claves. Joaquín Robles, desde XTV, muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos, pero